usted y quedamos a su disposición. Este, Muchas gracias, Antonio. La verdad es que me siento bastante, pues, distinguido por esta invitación que me hicieron ustedes para que el día de hoy podamos hablar un rato sobre algo de las actualidades en la criollación de tumores renales. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Déjenme compartir la pantalla de la plática y pues empecemos. En las estadísticas que tenemos nosotros más recientes, y no de nuestro país, desafortunadamente, sino de Estados Unidos de 2018, se encontraron 65,000 nuevos casos de pacientes con carcinoma renal y de estos 15,000 fallecieron por esta causa. Las incidencias se han ido presentando cada vez en aumento en las últimas décadas, no porque haya un incremento en el número de los pacientes ni el número de los casos, sino que cada vez se hacen más estudios de imagen seccional, ya sea tomografía, resonancia, ultrasonido, por muchas otras razones, sobre todo por valoraciones médicas o por chequeos. Y de manera incidental se han venido descubriendo casos de estos tumores de cáncer renal que en su momento son asintomáticos. Es decir, todavía no han llegado a la fase de que el paciente muestre alguna sintomatología eh, en, eh, en clínica, si no tiene hematura, no tiene odor, no tiene nada. Y lo que sucede es que se están encontrando tumores con un bajo grado, con un mejor pronóstico que los casos que ya son sintomáticos, que pueden tener un mayor grado de malignidad. En estos casos se encuentran las lesiones localizadas, que es la T1 o la T2, que para nosotros los que hacemos esto son las que nos gustaría siempre estar viendo, no tener que decir que no se le puede hacer nada al paciente porque ya rebasó las indicaciones precisas de esta terapia. Como ven ustedes aquí, en verde está enmarcado lo que todos los radiólogos intervencionistas quisiéramos llegar a tener cuando nos llega un paciente con una lesión renal, un T1, donde el tumor es no mayor de 7 centímetros y más agradable sería tener un T1A donde el tumor no ha rebasado 4 centímetros, ya que en este caso solamente se usa habitualmente solamente una criosonda, y cuando tenemos un paciente cuando ya está en una T1B, pues a veces tienen que usar dos criosondas, sobre todo para poder englobar toda la lesión en una esfera de hielo que rebase los 8 centímetros en su diámetro. Nos han llegado casos en T2 donde, bueno, se hace lo que se puede, aunque sabemos que no es lo mejor porque sabemos que puede haber recidivas, pero se trata, y hay artículos, hay experiencias en otros centros donde también entran con los T2, pero a sabiendas de que el éxito no va a ser el mayor. Entonces, siempre nos gustaría tener un T1 donde no tenemos nódulos, no tenemos metástasis, no tenemos nada, para poder ofrecer este tratamiento de la crioablación. Nosotros trabajamos en conjunto con médicos urólogos o con médicos oncólogos, es decir, es un trabajo multidisciplinario y por lo mismo el éxito es cada vez mayor. Y de acuerdo a los parámetros de la Sociedad de Urología Americana, ellos dicen que la nefrectomía parcial es una cirugía electiva para los pacientes con un tumor no central en etapas T1A, es decir, hasta 4 centímetros en su diámetro máximo, o en etapas T1B hasta 7 centímetros. Eh, si se fijan, es exactamente lo mismo para la nefrectomía parcial que para decidirse una crioablación. La nefrectomía radical, obviamente, como una terapia curativa, es cuando los pacientes ya tienen lesiones centrales o complejas y que rebasan los 7 centímetros de diámetro. Ya sabemos que cuando llega un paciente con esas dimensiones, pues la verdad no va a ser ético ofrecerle un procedimiento de crioablación, porque sabemos que no lo vamos a lograr, porque vamos a tener un tumor muy grande y probablemente tenga complicaciones no deseadas por la misma extensión del proceso del enfriamiento tan rápido que se realiza en este procedimiento. Por lo tanto, cuando decidimos hacer un procedimiento de ablación guiado por imagen,
que sabemos que es mínimamente invasivo, nosotros junto con el médico tratante consideramos que es una opción potencialmente curativa para casos selectos, como les dije yo, sobre todo en aquellos que están en la clasificación T1A de acuerdo a los parámetros de la Sociedad Americana de Urología y también de la Red Nacional de Conocimiento Integral del Cáncer, que en sus siglas en inglés son NSCN. Estas dos, tanto la sociedad como esta eh, asociación que va tratando de conocer mejor cómo funciona el desempeño, la vida de los tumores, son los que han normado cómo tratar estos pacientes. Como les decía yo, existen algunas series de casos en la bibliografía médica limitados en clasificación T1B que han entrado y estos entran pues con dos criosondas para poder englobar por completo estas lesiones porque llegan a rebasar los 4 centímetros en su diámetro mayor y tenemos que englobarla completamente para poder decir que es un procedimiento probablemente o potencialmente curativo. Como bien sabemos, hay muchas técnicas para ablación. Es decir, desde la prehistoria de nosotros, que se va unos 30 años para atrás, la radiofrecuencia, con sus variables, esta se sigue manejando. Yo en realidad ya no la uso, ya no me gusta por muchas cosas que vamos a ver. La crioablación, que está indicada en lesiones, como digo, de riñón, pero también mama, pero también hueso, pero también pulmón, próstata, se ha dicho que hay algo que se está haciendo, pero nos hemos dedicado nosotros más a ver tumores óseos, tumores en riñón, y ya tenemos apenas un caso de un tratamiento con crioablación en tumor maligno de mama, a la cual la paciente, gracias a Dios, le fue muy bien. Y después vienen las de calor, que es la microonda, y es más útil que la radiofrecuencia porque es más fácil de manejar. Y por último, la electroporación irreversible, que en riñón no hay tanta experiencia. Existen muchas, si ustedes se fijan, hablando de 4 o 5 diferentes técnicas para ablación, son muchas. Pero también sabemos que no existe una evidencia lo suficientemente fuerte para mencionar que alguna es de primera elección. Aquí mucho depende de la experiencia de cada uno, del entrenamiento, pues cada uno sabe cómo atacar y cómo tratar estas patologías. Y aquí viene mucho la experiencia que uno logra tener en el transcurso de los años. Les pongo esta imagen de un artículo muy bueno, no tiene nada que ver con el riñón, pero hace una revisión muy buena sobre los diferentes tipos de métodos de ablación. Es del año 2018, como están ustedes viendo, y el que tenga interés, pues ahí tienen la oportunidad de tomar una foto de la pantalla y poder revisarlo extensamente. En este artículo nos habla muy bien de la radiofrecuencia por ablación, ya sea monopolar o multipolar, dependiendo de lo que quiera uno lograr hacer y lo que uno quiera deshacer. Hay que acordarse que aquí la difusión de calor es muy enérgica y pues su actividad de energía es a pocos milímetros, entonces hay que tener en cuenta, sobre todo eso cuando son lesiones muy grandes, tener que usar multipolares. Después viene otro mecanismo que es las microondas, donde tenemos una actividad más o menos en un radio de 1 centímetro de la lesión, y también va a haber difusión de calor, pero ahorita vamos a ver con más detalle esto que se puede controlar. Y la que nos toca a nosotros hablar, que es la crioablación, que es con hielo, con unos gases que se introducen a través de la criosonda para congelar, descongelar, congelar, donde existe una difusión de frío, de mucho frío rápidamente, bajamos 8 grados rápidamente en segundos, y la bola de hielo donde se va a crear la necrosis por congelamiento llega a ser de 3 centímetros. Y por último viene electroporación irreversible, donde por electricidad se rompen las membranas de las células. La ablación por radiofrecuencia pues tiene algunas ventajas, ¿sí? Ya es la primera que se usó, entonces un tratamiento bien evaluado, pero
pues no es que caiga en desuso, pero empiezan a salir por la misma tecnología nuevos métodos para hacer ablaciones. El modo multipolar nos aumenta el volumen y es predecible el margen de la zona de ablación. Sí, esas son sus ventajas, pero tiene sus restricciones, porque el daño por temperatura en las estructuras adyacentes es grave. Entonces, podemos pensar en el riñón, pues los sistemas colectores, las arterias, las venas del uretero, se puede llegar a lesionar de tal manera que yo en particular no lo uso. Y en hígado sí se usa, en otras partes del cuerpo también, pero no es el tema de la práctica. Y el otro restricción es que el efecto de disipación del calor sobre los vasos sanguíneos es real y por los vasos sanguíneos se va el calor. En el caso del multipolar es menos sensible este efecto, pero es la causa de que se esparza rápidamente el calor porque se va a través de los vasos sanguíneos vecinos y pues no queremos condicionar lesiones asociadas al calor. Microondas también nos condicionan ablaciones por calor, la temperatura es mucho más alta que en la anterior y es más rápida y la disipación de calor es menor, entonces tenemos tal vez cuando queremos atacar alguna lesión con microondas sabemos que vamos a ir directamente al tejido que queremos atacar y no va a afectar mucho el tejido que está a su alrededor, ya que la disipación del calor es menos. Se puede hablar de una restricción porque la confiabilidad está reducida en el punto establecido para la cantidad de energía depositar. Es decir, de repente no sabemos realmente si vamos a poder depositar lo que queremos y nos pueden crear dudas y muchas veces se tienen que hacer 2 o 3 sesiones para estar totalmente seguro que lo pudimos necrosar por calor. Y hablando de la crioablación, pues es un procedimiento fácil de monitorizar. Puedo decir que es fácil de realizar. Obviamente esto va muy de la mano con un entrenamiento formal, real y no de semanas, sino es una real formación que se lleva a cabo durante un curso de un año integral, que son los cursos de alta especialidad para médicos especialistas. Y vamos a poder estar monitorizando la formación de esta bola de hielo que se ve realmente, ya sea por ultrasonido o por tomografía, y ver cómo va progresando la afectación del tejido que tenemos nosotros que atacar y deshacer literalmente. Es decir, nosotros estamos haciendo el estudio, el procedimiento, y durante la fase de descongelamiento, la primera que hace uno, se pueden hacer cortes tomográficos y ver si evolucionó bien la lesión que nosotros conocemos como bola de hielo, pero en realidad es una zona de necrosis por congelamiento. Ahí nos damos cuenta si vamos a tener que hacer 1 o 2 más ciclos de congelamiento para llevarnos por completo la lesión. Restricciones que hay, pues es que en los primeros equipos que había la presencia de crioshock, es decir, había tal caída brusca de la temperatura que el paciente podía caer en una caída brusca de temperatura corporal real y empezar a tener problemas por una hipotermia real en el paciente, entonces se tenía que tratar rápidamente. Con los equipos que tenemos ahora, afortunadamente, nosotros en trabajo conjunto con la empresa CRIO, ya no tenemos esta situación, sobre todo por los gases que estamos usando para el congelamiento y para la fase de descongelamiento. Y la otra restricción es que pues, hay algunas, se dice que son aplicaciones clínicas limitadas. ¿Por qué? Por el tamaño, por las dimensiones, por la situación. Entonces, como todo en medicina, tiene sus limitaciones y de ahí saber emplear bien para que el paciente que va a recibir este tratamiento pues sea útil y el que se va a utilizar sea el indicado. Por eso le digo que tenemos con ese arsenal. La propagación irreversible, bueno, aquí ya sabemos que el riesgo limitado de lesión térmica de las estructuras vecinas no existe. No hay, porque no estamos usando calor, estamos usando electricidad, poca sensibilidad al efecto de disipación de calor y pues aquí sí se pueden predecir los márgenes porque con los electrodos que se usan se marca muy bien el campo. Se ha utilizado en páncreas, se ha utilizado en algunas otras partes del cuerpo. En riñón solamente encontré unos datos preliminares. Yo no lo he utilizado nunca. Entonces en esto yo no tengo ninguna experiencia, pero sí hay que tener en cuenta porque puede ser un procedimiento que se puede llegar a utilizar en algún momento.
Entonces, cualquier procedimiento de ablación, una de sus utilidades reales es que va a conservar, en caso de los riñones ya específicamente, va a conservar un gran porcentaje de tejido funcional, porque solamente se quitó una lesión que puede tener hasta 4, 5, hasta 7 centímetros, si ustedes se quieren ir muy arriba, y el resto del riñón se queda indemne y sigue funcionando. Entonces no se tiene que hacer una nefrectomía, es decir, el paciente puede perder un 40, 30% de su función renal, pero es preferible perder eso que perder el 100%. Es decir, tratamos de que el paciente se quede con función renal, sobre todo en las indicaciones y en las contraindicaciones. Afortunadamente tiene un bajo rango de complicaciones. Es decir, eso es una realidad. En cualquier revisión bibliográfica, y vamos a ver al ratito esto, las complicaciones son bajísimas. ¿Por qué? Porque se ha manejado muy bien y se ha delimitado muy bien y se ha seleccionado muy bien a los pacientes en la inmensidad de los casos bibliográficos reportados. Y por último, reduce los gastos totales. Si de repente uno dice, oye, es que tu procedimiento es caro. Y yo les digo, no, no es caro, es costoso. Porque si tomamos en cuenta que no va a entrar el quirófano, que no va a estar a lo mejor un día en cuidados intermedios, se reduce la posibilidad de una hemorragia, se reduce la posibilidad de esparcir el tumor por manipuleo del riñón al momento del acto quirúrgico, mandar metástasis a distancia por vía vascular. El paciente, pues a veces lo hemos hecho por corta estancia, no se tiene que internar. Bueno, de aquí depende mucho de las condiciones generales del paciente y a veces de muchos casos de los seguros de gastos médicos que nos piden aquí en México que el paciente esté internado una noche. Entonces, al final, a la hora que se cierra la cuenta, resulta que es más barato que un procedimiento quirúrgico tradicional. Muchos siguen diciendo que es caro, yo digo que es costoso. Yo siempre les pongo el ejemplo, que sea muy, muy bobo, de caro es ir a desayunarse a una cafetería y que te cobren como si fuiste a un restaurante de lujo aquí en México, en Polanco. Eso es caro, pero si vas a ese restaurante caro de Polanco, bueno, no caro de Polanco, vas a ese restaurante de Polanco, sabes que te va a costar, va a ser costoso, pero te van a tratar diferente. Entonces, una comparación tal vez no muy, muy buena, pero no hay que confundir y pensar que son sinónimos caro y costoso. Otro punto de esto que nos ha resultado útil y hemos tenido éxito en una inmensa mayoría de los pacientes, después sí que en más del 90%, es que al momento de seleccionar el paciente tenemos un protocolo perfectamente establecido, ordenado, para que solamente seleccionemos al paciente que cumpla con estos rangos del protocolo. Si no lo cumple, pues no se le va a hacer nada. Ya se le pueden ofrecer otras opciones de las seminefrectomías, embolizaciones muy selectas, muy súper selectivas, pero no entran todos. Entonces, pues con todas las ventajas referidas, sabemos que los que hacemos radiología intervencionista ya tenemos desde hace muchos años un importante papel en el tratamiento que es multidisciplinario de los pacientes con cáncer renal. Y aquí quiero ser muy puntual, es multidisciplinario. Trabajamos en conjunto con el clínico, ya sea urólogo, oncólogo, cirujano que descubren esto. A veces en un chequeo se encuentra esto y trabajamos. Entonces, afortunadamente, con los médicos que yo trabajo tenemos una comunicación muy cercana, es directa y todos nos consideramos iguales y la opinión de todos es valioso y de ahí yo creo que es el éxito que hemos tenido en el tratamiento de estos tumores. Para que se entienda un poquito más cómo funciona la crioablación en los casos de tumores renales, hay diferentes mecanismos, una serie de mecanismos no diferentes, sino una serie de mecanismos ya conocidos. El primero es el daño celular directo secundario al descenso térmico agudo, es decir, hay que acordarse que por abajo de menos 40 grados nada vive, ya está congelado y nosotros podemos bajar hasta menos ciento y tantos grados rápidamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a formar cristales de hielo en el espacio extracelular que van a condicionar una situación de hiperosmolaridad y al tener hiperosmolaridad va a chupar agua dentro de la célula y que
en conjunto con el daño directo de la membrana celular y el congelamiento intracelular, pues vamos a condicionar una muerte rápida del tejido que nosotros estamos congelando. Hay que recordar también que existirá de manera asociada un daño por hipoxia directa porque existe lesión vascular. ¿Por qué? Pues porque a la hora que uno empieza a enfriar hay una vasoconstricción severa, exagerada, que nos va a condicionar reducción en el aporte sanguíneo al tejido que estamos tratando. Y después, a la hora que lo descongelamos, hay una vasodilatación brusca, severa, transitoria, porque después vamos a hacer un ciclo de otra vez de congelamiento para ahora sí, como decimos aquí, tranquear, agarrar a golpes esta lesión y deshacerla. A nivel de vasos también, además de la vasoconstricción por el congelamiento, existirá daño del endotelio por las mismas acciones que vimos por lesiones en las membranas celulares. Se asocia al edema de la región y la trombosis que se va a presentar en los vasos que llegan a la lesión, al tejido tumoral, pero también de los que salen. Acuérdense que aquí la trombosis es tanto arterial como venosa. Sabemos muy bien que la muerte celular va a depender del tiempo que nosotros vamos a aplicar el frío y obviamente también de la temperatura que podemos llegar a bajar. Le decimos que hemos bajado hasta menos 120 a veces. No es necesario llegar a tanto, pero se puede lograr con los equipos. De tal manera que hacemos primero una fase de congelamiento, son alrededor de unos 15 minutos, después un descongelamiento que dura más, porque es muy curioso, congelamos muy rápido, pero para descongelarnos se tarda uno más, y luego le vuelve a dar otra vez un ciclo de congelamiento para condicionar una necrosis licuefactiva. En la actualidad se utilizan algunos gases como el argón y el helio de manera combinada para lograr esto. Aquí tengo que hacer un paréntesis forzoso. No es que me esté olvidando de alguien que es muy importante, que es el ingeniero, el técnico, el que nos acompaña de la casa comercial de Crio, porque ellos nos están ayudando a seleccionar desde la criosonda y ellos vamos trabajando con ellos en conjunto para ver los tiempos, para ver cuánto temperatura por abajo de 0 grados vamos a llegar. Vamos trabajando con ellos, es decir, ellos también forman parte importante de nuestro trabajo y de verdad yo se los tengo que reconocer. Dependiendo del tamaño de la lesión, nosotros podemos seleccionar alguna de las diferentes criosondas, como ustedes están viendo aquí, varían de longitud y del calibre, por así decirlo, del diámetro de cada criosonda, porque esto nos va a condicionar diferentes dimensiones de la bolita o de hielo o de la lesión por congelamiento que vamos a tener. Entonces, si ustedes se fijan, tiene diferentes números, diferentes longitudes para ver las profundidades, y esto nos va a servir también para ir normando criterio y ver de qué tamaño es la bolita de hielo que se forma y lo vamos a extrapolar al tumor, porque para que el tumor sea lesionado completamente, desaparecido, tiene que rebasar por lo menos el 50% de su diámetro. Es decir, si mide 2, tenemos que llegar hasta 3, si, por un ejemplo. Entonces vamos a ir seleccionando la sonda. Ustedes se imaginan que este es el tumor, nosotros tenemos que llevar la sonda, la criosonda, y atravesarlo por completo y llegar hasta el otro extremo para que entonces la necrosis por la bola de hielo cubra completamente, englobe completamente al tejido tumoral. Ya hablando de las indicaciones de la crioablación en los tumores renales, pues debemos de saber que la primera indicación es el paciente que es pobre candidato a la cirugía con tumor en T1B o hasta T2. Pobre candidato, aquí le pueden poner ustedes todo lo que quieran, desde el que no quiere operarse hasta el paciente que tiene alguna comorbilidad, sobre todo tipo crónico, en este caso lesiones cardiopulmonares, en los cuales no está indicado meterlo a cirugía porque el paciente puede complicarse desde la inducción de la anestesia. Otra indicación es cuando el paciente tiene una enfermedad renal preexistente crónica, y sobre todo pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o pacientes que solamente tienen un solo riñón o pacientes que han tenido procesos inflamatorios
no que los hayan llevado a la insuficiencia renal, porque si se fijan ahí también tenemos como indicación insuficiencia renal, sino enfermedades renales preexistentes que ya han sido crónicas. Entonces, estos pacientes son buenos candidatos porque no se les tiene que meter a la cirugía. Hay pacientes que tienen cirugía contraindicada, como son los que tienen el síndrome de von Hippel-Lindau, porque saben que estos van a estar haciendo tumores con repetición. Entonces, no le van a hacer una nefrectomía, una parcial a un paciente y al rato le aparece un tumor. Es más fácil, en estos casos, ir a hacer las crioablaciones porque las llevamos de una manera muy dirigida y se evitan cirugías no necesarias. Y por último, se han usado o se ha usado esta técnica de la crioablación en pacientes que ya rebasaron el T2, ya andan, como digo yo, T3 o T6 o T10 o lo que ustedes quieran ponerle, en los cuales tienen mucho dolor y tienen mucha hematuria, pero no se pueden operar por alguna razón, sobre todo pacientes con lesiones crónicas cardiopulmonares que no está indicado o de plano tiene ya muchas metástasis que pues quitarle el tumor no va a reducirle sus complicaciones ni su sintomatología. Entonces, en estos casos, cuando tienen mucho dolor en el área lumbar, en el área renal, o tienen una hematuria que los está anemiando y los puede poner en riesgo y tampoco se puede embolizar por alguna razón, eh, entra uno y hace las crioablaciones para matar el tejido neoplásico y quitarle esta sintomatología, sabiendo muy bien que es un procedimiento puramente paliativo. Tenemos que evaluar muy bien al paciente, es decir, no vamos a nosotros a recibir un paciente y vamos a meterle la criosonda y no nos vamos a hacer los desentendidos. Nosotros somos médicos y junto con el médico tratante vamos a trabajar. Entonces, cuando nosotros recibimos o revisamos a este paciente, se le va a hacer una historia clínica completa, ¿sí? Es decir, un interrogatorio bien hecho, una exploración bien hecha. En el hospital donde estoy yo, al ser también un hospital universitario, tenemos la ventaja nosotros en la unidad de imagen que tenemos residentes de la especialidad que también les interesa esto y pues muchos se han dedicado también después al intervencionismo. Entonces, desde el R1, el R2, ellos llegan, hacen una historia clínica completa para que nosotros también tengamos una idea y a veces resulta que en estas historias clínicas que hacemos encontramos muchos más datos, ya sea para apoyar el procedimiento o de plano en ese momento cancelarlo. Un dato muy importante para poder entrar, como ya lo había comentado antes, es conocer si existen procedimientos previos en vías urinarias, es decir, si hubo alguna intervención quirúrgica, si hubo colocaciones de catéteres doble J porque tenían piedras y mucho tiempo tuvo una sonda de Foley porque tenía algún problema urinario, o sea, hombre o mujer. Entonces, saber si esto existió, porque esto nos puede estar hablando que el paciente puede tener una enfermedad preexistente crónica, asintomática en riñones y estar más atentos durante y después del procedimiento. Saber si el paciente está tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios con el propósito de suspenderlos con tiempo indicado y prudente para no tener unas complicaciones no deseadas que son las hemorragias, aunque las hemorragias son muy pocas porque como se congelan no sangra. Entonces, pero sí tenemos que ser muy atentos, sobre todo cuando vayamos a hacer un procedimiento, cuando un tumor no es tan periférico, sino es más o menos central, obviamente sin tocar el hilo pulmonar, porque ahí no vamos a hacer nada, para evitar problemas cuando estén tomando algún tipo de medicamentos como son estos. Al paciente se le van a pedir exámenes de laboratorio completos, y cuando hablamos de completos es biometría hemática completa, química sanguínea. Tenemos que ver, obviamente, cómo están los tiempos de coagulación, sangrado, eh, eh, ver de manera integral cómo está el paciente. Ahorita en estos días en nuestro país, pues ya es de ley, por así decirlo, no escrita, saber que es paciente COVID negativo, porque pues, para no tener complicaciones, sobre todo con el anestesiólogo que nos va a ayudar. Entonces, tenemos que tener bien conocida la historia clínica del paciente para saber que no vamos a tener complicaciones por algo que se nos esté pasando de los datos que encontramos en los exámenes de laboratorio. Con estos exámenes de laboratorio vamos a saber de manera indirecta cómo está la filtración glomerular. Si existe una duda, se pide hacer una prueba específica de esta filtración porque tenemos que saber qué tanto por ciento de tejido
ah, renal útil nos va a quedar y no lo vamos a llevar a una insuficiencia renal inicial para que después se haga crónica. En estos pacientes siempre les pedimos valoración cardiológica y valoración por anestesia, porque es un procedimiento que es de mínima invasión, pero lo estamos invadiendo, entonces tenemos que estar cubiertos para que el paciente no nos vaya a hacer alguna escenita desagradable durante el procedimiento y tener alguna complicación no deseada. Cuando ya tenemos todo y nos vamos a meter, ya estudiamos antes la lesión. Es decir, ya cuando vamos a revisar un paciente, como lo vimos en la anterior, ya revisamos los estudios de imagen. Es decir, vamos trabajando al mismo tiempo. ¿Y qué le vamos a estudiar a la lesión? Solamente sus diámetros y sus radios. Es decir, tenemos que saber el parámetro de que no debe rebasar 4 centímetros. Que fueran menos sería maravilloso. Saber si es una lesión exofítica, es decir, si rebasa el borde del riñón o si está metido dentro de la masa renal, pues porque hay que tener diferentes abordajes y cuidados cuando solamente es exofítica muy periférica para evitar complicaciones con órganos vecinos. Cuando es endofítica, es ir adentro, vamos un poquito más tranquilos, aunque sabemos que nos quedan muy cerca los sistemas colectores y tampoco podemos ir a congelarlos. Como dice en el punto número 3, si está en contacto o muy cerca a los sistemas colectores, muchas veces eso va a ser causa de que no podamos hacer nada porque sabemos que lo vamos a congelar y no es aceptable estar congelando tejidos que deben de quedar intocables. Como se va a estudiar en imágenes seccionales, pues para el abordaje saber si su localización es anterior o posterior, si es interna, si es externa, es decir, en relación a los ejes del riñón. Esto nos va a ayudar junto con la ubicación en relación a los polos renales para la vía de abordaje. Si de repente se tienen que disecar el tejido perirenal con líquido, aunque sabemos que si lo metemos también lo vamos a congelar, pues yo no soy muy pues no, la verdad no me gusta usar las famosas disección por soluciones fisiológicas para aumentar el espacio porque la vamos a congelar. Entonces, a la hora de querer retirar la criosonda nos vamos a tardar un poco más y podemos condicionar lesiones no deseadas. Entonces, evaluamos las características morfológicas de ubicación, es decir, como estuviéramos describiendo perfectamente la lesión con el propósito de si ya fue aceptado el paciente desde el punto de vista clínico con todos los parámetros y se junta todo el protocolo, pues para saber por dónde le vamos a atacar. Es decir, a todos nos gustaría que fuera una lesión pequeña y posterior, que no estuviera adelante, porque entonces nuestro abordaje va a ser muy sencillo por la cara posterior. No vamos a tener que entrar por caras laterales y cuando es anterior, pues sí lo podemos hacer, pero vamos a tener que atravesar todo el riñón con el riesgo de tener una congelación mayor y tener una lesión de tipo funcional en tejido renal que no deberíamos haber tocado. ¿Qué tenemos que hacer después del procedimiento? Bueno, como les digo yo, estos procedimientos los hemos hecho en corta estancia, es decir, el paciente llega temprano, se le hace todo lo que ya vimos con anterioridad, ya nos llega con los exámenes de laboratorio, ya lo conocemos, es decir, en ese momento no es que lo conozcamos el día que se va a hacer el procedimiento, ya lo citamos antes, ya se platicó con él, ya se hizo la historia clínica, ya lo tenemos completo. Entonces, el día que se va a hacer el procedimiento, lo podemos hacer por corta estancia, pero aquí también va a depender de las características particulares de cada paciente, porque muchos de nuestros pacientes tienen según gastos médicos mayores y en nuestro país nos piden que esté un día internado. Otros pacientes que van a pagar y dicen, no, yo no me quiero quedar en el hospital, y así se va. Entonces, nosotros con esto les ejemplificamos que nosotros tratamos enfermos, no tratamos enfermedad. Es decir, no se van a tratar siempre igual a los pacientes que tengan este tipo de lesión. Después del procedimiento se va a ir solamente con analgésicos y se va a ir con analgésicos por razón necesaria. Habitualmente no refieren dolor porque están en la misma congelación, pues se mata nervios y no hay dolor. En ocasiones hemos llegado a usar antibióticos de manera profiláctica, pero vuelvo a lo mismo.
la, la congelación, el congelamiento que logramos, este tipo de necrosis por el frío tan intenso y tan brusco, pues va a matar todo y va a matar también a las bacterias. Entonces, no manejamos de rutina antibióticos profilácticos. A los 3 meses se le cita al paciente para hacer un estudio, un ataque de control, para ver cómo fue el procedimiento y cómo ha ido evolucionando, y después se irá citando al paciente de manera subsecuente, dependiendo de los horarios que vayamos teniendo y de la clínica que el paciente nos refiera. Hacemos estudios hasta los 12 meses, a veces hacemos a los 18 meses, es más, ayer curiosamente nos llegó una de las pacientes que vimos para su control y era de 18 meses. Dije, ay, mira, pero si me cayó perfecto para la plática que tenemos que dar, porque puedo señalar cómo fue la evolución de la paciente después de 18 meses. El seguimiento, como muchas de las patologías oncológicas, se lleva por 5 años, aunque sabemos que como cualquier lesión de tipo oncológica, cualquier tumor maligno, pues no tiene palabra de honor. Entonces tenemos que ser muy cautos. Este paciente nunca se debe de abandonar, ya sea por uno mismo, como médico que ya es parte del médico tratante, o por su médico que inició a verlo, sea el urólogo o sea el oncólogo. Es un paciente que se le tiene que seguir. Y eso no solamente en este tipo de tumores, en cualquier tumor, ya lo hemos visto, que a veces pasan años y ¡pum!, aparece una lesión, una metastásica de una tumoración que la tuvo hace 14, 15, 16 años. Entonces hay que estar muy conscientes de esto. Contraindicaciones. Las contraindicaciones, pues alteraciones en la coagulación que no se pueda corregir. No haya manera de corregir la coagulación, que siempre tenga alteraciones en el TP, en el TPT, o que tenga alteraciones en las plaquetas, y que por más que queramos corregir estas situaciones no se corrija. Por favor, no se metan en esto porque se les va a aparecer el chamuco. No se metan porque de verdad eh, empiezan a sangrar de manera importante, sobre todo en la piel. Entonces, ¿para qué buscarle? Entonces, no se corrige, uno no se mete. Si tiene infección activa de vías urinarias, tampoco se va a hacer esto, porque podemos condicionar lesiones no deseadas en pacientes con infecciones activas. Lo único que se hace es tratarlas, que se les quite la infección, lo vamos monitorizando con urocultivos. Cuando ya es negativo, pues es el momento de entrarle. Y obviamente en esos casos sí vamos a estar usando antibióticos, no profilácticos, sino ya como tratamiento. Y a veces nos apoyamos hasta con infectólogos para no tener riesgo eh, en estos casos. Una cosa que de repente nos dicen que, ay, ¿por qué no lo hiciste? Simplemente porque no tenemos un acceso percutáneo seguro. Se nos atraviesa el hígado, se nos atraviesa el diafragma, se nos atraviesa el colon, queda muy pegado, está pegada a la cava, está pegada a la aorta, es decir, no hay un acceso seguro. Entonces, si ya vemos que no es seguro y sabemos que seguramente se va a complicar, pues ¿a qué te metes? Para nada, no te metas, se te va a complicar, el mismo cuerpo del paciente te está avisando que no te metas porque se va a complicar. Y otro es el riesgo inminente de lesión a estructuras vecinas, sobre todo tubo digestivo, es una complicación no deseada, o estructuras del mismo riñón, como son los sistemas colectores, o uno vecino como es el uretero. Es muy difícil que con esto congelemos grandes vasos, como estoy hablando de la aorta o de la cava. Estas no las vamos a lesionar, pero hay que estar muy atentos con esto. Y esta situación de las contraindicaciones vienen muy de la mano con la formación que uno tuvo, es decir, una formación real, formal, no de que lo leí en el artículo fulano y lo voy a hacer, no, fíjate, no. O me fui a tomar un curso de 4 semanas y de esas 4 semanas 3 fueron de vacaciones, tampoco. Es decir, esto es un trabajo de especialidad real, formal, que después de muchos años de estarlo haciendo, en mi caso, que van a ser ya casi 40 de esto de intervencionismo, pues lo hemos vivido y hemos tenido que ir pues, al bomberazo, como decimos aquí en México, a resolver un problema de alguien que se metió a hacer algo que no sabía o que no estaba preparado y creía que era muy fácil hacerlo. Entonces,
por favor, el que quiera hacer esto, sí les sugiero que si no lo han hecho, lleven a cabo un entrenamiento formal, constante, porque si no, sí van a tener complicaciones sus pacientes. Como son las que están aquí señaladas, nosotros no hemos tenido ninguna complicación seria, ¿no? Solamente un poco de dolor en una paciente un poquito hematuria, pero en el resto, porque las hemos seleccionado con este protocolo tan formal junto con el médico tratante, no las hemos tenido. Y si se fijan los porcentajes, no son tan altos para, si lo comparamos con otros procedimientos. Hemorragia solamente un 5%, y esto es una suma de muchos estudios que se han encontrado. Hematura 3%, falla renal 5%, urinomas por lesiones de sistemas de colectores o ureteros 4%, una lesión del sistema colector, sobre todo en pelvicillas menores o en infundíbulos, un 5%. Una cosa no deseada es una lesión de intestino, sobre todo el colon. Recuerden que el colon es un órgano que está muy pegado al riñón porque los dos son estructuras retroperitoneales, sobre todo colon ascendente y descendente, en un 2%, entonces es muy bajo, pero existe. Y las más altas son infecciones con o sin absceso, es decir, no se tomó las medidas precautorias suficientes en un paciente que nos estaba avisando que tenía algún tipo de infección en las vías urinarias y de todos modos entró y pues se hace más prolongada o se hace más grave la infección y se puede llegar a formar un absceso. Y aquí les quiero mostrar algunos casos, porque pues, no habla mucho, pero los que hacemos imagen nos gusta ver imágenes. Esta es una paciente que nos llegó y había sido tratada desde su otro riñón, tenía cambios postquirúrgicos y le apareció esta lesión. Y fue un hallazgo por un control de la opuesta. Entonces, si se fijan, desde el corte simple se ve una imagen de menor densidad hacia la parte más posterior de la línea media del riñón. Tenemos aquí pegadito el diafragma, pero eso no nos espantaba. En la fase arterial vean cómo se ve las características morfológicas conocidas de una lesión sólida heterogénea con reforzamiento periférico y algo central, que llegaba a medir 247 por 295. Dijimos, aquí es donde, de aquí somos, porque en las posiciones coronales nos daba 211 por 278, es decir, estaba en una T1 menos de 3 centímetros, sin lesiones a su alrededor, y le entramos. Entonces, no lo operaron, no le hicieron la minefectomía porque el otro riñón ya estaba operado, tenía alteraciones estructurales, y aunque le funcionan bien, no querían dejarle un riñón previamente dañado. La citamos, se hizo el procedimiento, nosotros marcamos ya la piel con un clip, es una marca metálica que nos sirve de referencia, y después se hace una anestesia, aunque la paciente está sedada, pero se hace una anestesia con gelicoidina, nos sirve la aguja para saber hacia dónde vamos. Y aquí, aunque ustedes crean que le pegamos al diafragma, no, entramos en una posición oblicua y estamos ya con la criosonda tocando el borde externo de la lesión, que aquí, como ya tenemos una fase de eliminación, nos permite ver con mayor nitidez que es una lesión muy externa dentro de la masa renal, no es exofítica, de las que uno siempre quisiera ver para tener éxito. Y aquí ya está entrando la criosonda y nos la llevamos hasta el otro lado. Acuérdense que aquí tenemos pegadito el hígado porque es el riñón del lado derecho. Está boca abajo la paciente. No tenemos que pasarnos porque si no le vamos a dar un llegue al hígado y eso no era deseable. Se hizo todo el procedimiento de congelación, descongelación y terminamos y así nos quedó la pelota de hielo. La medimos y se fija son casi 4 por 3,5, es decir, subimos el 50% de la lesión. Me voy a regresar porque esta medía 2 y su máximo era 2,9 y nos fuimos a casi 4 por 3,5, es decir, rebasamos el 50% del diámetro original, de los radios originales de esta lesión y dijimos, está perfecta, la paciente no tuvo ninguna complicación. Obviamente aquí no pongo todas las imágenes, pero el ingreso en los cortes parasagitales se ve que el ingreso es oblicuo, simplemente para evitar tocar el diafragma, no hacer un neumotórax, no lesionar el diafragma y no congelar estructuras que no deseamos congelar. Y esta es la de ayer.
Esta es la misma paciente de ayer después de 18 meses. Vean, ya nada más quedó la cicatriz y ya no tenemos nada de tumoración como lo habíamos visto en ese momento. No tenemos nada a su alrededor, no vemos nada, la paciente está totalmente sintomática, ah, subió de peso no porque hubiera tenido mucha actividad tumoral, sino subió de peso porque en su momento tenía mucho miedo y no comía. Pero vean que en este caso podemos hablar ahorita, después de 18 meses, que ha sido un procedimiento totalmente exitoso, sin ninguna complicación. Y pues todo el mundo de los que pudimos entrar aquí, hasta con el residente que me ayudó, quedamos muy contentos. Esta fue otra paciente donde la lesión era central, no era exofítica, era central. Eh, una paciente muy difícil por otras situaciones, sobre todo de tipo motivo, hasta podemos decir que tenía cierto componente uh, psiquiátrico la señora. Primero quiso, después no quiso. Al final, después de 4 veces negarse, lo aceptó. Y vean, tenemos 2.2 por 2.2 por 2.2 en la medición coronal. Era una lesión perfecta, además de un abordaje muy sencillo. Vean, era una entrada perpendicular al plano de la mesa, paralela al plano sagital, y en este caso, si no nos estorbaba el diafragma nada, entramos derechito. Era el riñón del lado izquierdo, entramos derecho. Esto fue después de terminar el procedimiento. Noten ustedes cómo se cambia la densidad de la misma, y aquí tenemos la bola de hielo, limitada por un sistema colector. Y miren, subimos casi a 3x3, el 50%. Si era 2 y subimos a 3, un centímetro más, pues subimos el 50%. La situación en que esta paciente, por sus mismas condiciones emotivas o hasta decir psiquiátricas, desapareció. Ya nunca más la volvimos a ver, entonces yo deseo que le ha ido muy bien. Esta fue una de las primeras de ahí. Ven la lesión muy anterior, muy pegada al intestino, pegada aquí estaba el hígado, aquí está la lesión sota. Se entró rozando el hígado, evitando entrar hacia adelante para no pegarle al colon durante el procedimiento, y después de 9 meses vean cómo, perdón, la imagen de la lesión ya se hace muy pequeña y el resto de la estructura renal está funcionando, y aquí no tenemos ningún tipo de función porque no tenemos reforzamiento por el contraste inyectado después de 4 meses. Y esta es una que nos enseñamos. Aquí es el diagnóstico, es interna, por abajo del el uretero, afortunadamente. Se entró, ¿sí? Inmediato, obviamente siempre tenemos una reacción inflamatoria alrededor de la grasa perirenal, del mismo tejido afectado. Un mes después, 3, 6, 9, 12 meses después, ya la lesión es pequeña y empezamos a ver áreas de necrosis que no evolucionó una necrosis por un absceso, sino la misma necrosis con calcificaciones, que nos está hablando que el procedimiento ha sido exitoso, y el paciente pues ya nunca más volvió a tener ninguna sintomatología y ha sido con sus seguimientos. Entonces, para terminar, como conclusiones, la crioablación de tumores renales es un procedimiento de gran utilidad y valor, siempre y cuando, como vimos, esté indicada y realizada correctamente. Es multidisciplinaria e interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Nos apoyamos en los médicos, entre los médicos nos apoyamos, y yo me apoyo en gente del área paramédica. Es decir, aquí estoy hablando del técnico radiólogo, de la enfermera especializada en el área de tomografía computada, de los técnicos y los ingenieros que vienen del grupo CRIO para estar trabajando de manera coordinada en el momento del procedimiento con el equipo y saber los tiempos y estas cantidades de grados que vamos a bajar. No se nos tiene que olvidar que el médico tratante va a mandar, es decir, lo manejamos de esa manera, pero debe tener un criterio amplio para que acepten nuestros comentarios, porque nosotros también somos médicos, es decir, no somos ni somos fotógrafos de interiores, ni somos operadores, sino somos también médicos, tenemos una especialidad médica como cualquier especialidad médica de posgrado que existe. ¿Nos resuelve patología? Sí. Como ya lo vieron ustedes, sí nos resuelve patología. ¿Es costoso? Sí. ¿Sí? No, no voy a entrar en detalles de costos, pero al final de todo nos reduce la cuenta que la persona o la empresa que tiene que pagar va a pagar. Y por último, aunque sea muy reiterativo,
siempre debe ser realizado por un grupo médico con entrenamiento formal completo y que tenga experiencia real, porque si no, todo lo que está arriba, todo lo que está acá, no se va a lograr. Y en estos casos lo que queremos es ofrecerle a un paciente un procedimiento que sea útil, que no sea tan agresivo, que si no se tiene que operar, no se opera. Es decir, trabajar en grupo para la utilidad real de nuestros pacientes. Aquí no hay lucimientos personales de nadie, nadie va a ser protagonista de nada, sino que es un grupo que afortunadamente lo hemos conformado y que afortunadamente los resultados para los pacientes han sido útiles. Y pues esto es lo que les quería yo transmitir. Como verán, son cosas, se puede decir que son resúmenes de lo actual. Si les interesa, este año en enero, el CIR, la Sociedad de Radiointervencionistas, sacó unos estándares para mejorar la calidad y la atención de los pacientes con las ablaciones percutáneas de los tumores. Yo saqué muchos datos de aquí y de otro lado, de la experiencia propia, sobre todo de los casos que ustedes vieron, pero todo el que quiera revisarlo es un artículo, es una revisión que se hizo donde se están poniendo ya los estándares para mejorar el resultado, para que la calidad de la atención sea mejorada constantemente. Y pues solamente me queda a mí darles las gracias a ustedes por habernos acompañado y al Grupo CRIO aquí representado por Antonio Fernández, que siempre me ha apoyado a mí en muchas de las empresas que hemos tratado de echar a andar y que hemos echado a andar y las locuras que se nos meten en la cabeza. Siempre nos ha apoyado sin tener ninguna pues restricción de su parte. Les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente presentación. Muchas gracias a los participantes. Tenemos algunas preguntas por acá, doctor. Saludos del doctor Enrique Mainé. Buenas noches, doctor. Saludos, doctor Ríos Reina. Yo, Y Enrique Enrique Mainero. Mainero, correcto. Tenemos un comentario del doctor Alejandro Fons. Es importante señalar que en estos momentos de pandemia, este tipo de terapias y la reducción del tiempo hospitalario son los más convenientes para el tratamiento de los casos en T1 y T2. Saludos, doctor José Luis. Mucho gusto hasta Mérida, creo que estás. Hasta Mérida está el doctor, correcto. Tenemos una pregunta del doctor Rogelio Herrera Lima. Hola, doctor Ríos, saludos. ¿Cuál es la ventaja preponderante de la crioablación sobre otras alternativas como la embolización y cuándo ofrecerla? Pues mira, las embolizaciones muchas veces las vamos a hacer cuando tenemos malformaciones muy grandes, cuando son preoperatorias, cuando hay malformaciones vasculares que se tienen que corregir, sobre todo en los casos de los aneurismas. Pero la crioablación nos va a condicionar una curación real en el paciente, como ya lo vimos, cuando se selecciona de manera adecuada. Nada que ver una con otra. Se ha dicho que muchas veces cuando el tumor es muy grande, primero se emboliza para reducir el tamaño y después entrar uno a hacer una crioablación. Es un procedimiento más o menos híbrido, le va muy bien al paciente, pero si tú tienes un paciente con un T1 en A o en B o un T2 todavía ahí, entrar a hacer una crio es mucho más útil porque el resultado va a ser rápido y no va a estar uno con el sufrimiento de que embolice todo. Si tiene uno la seguridad de esto. Entonces, yo creo que para los tumores con estas características que no van a operarse, primero se hace la crioablación o la ablación por calor. Ahí, como decimos aquí, cada quien mata las pulgas como aprendió y lo sabe hacer mejor. A mí me gusta más la crio, hay gente que prefiere el calor. El resultado es deshacer el tumor por algún tipo de necrosis, sea calor o sea frío. Muchas gracias, doctor. Saludos, doctor Ríos. Excelente plática del doctor Michael Prudón, que ahora también está en Mérida. Ah, caray. Saludos. No sabía que andaba. Sí, el doctor se fue, pidió asilo allá en Mérida. Perfecto. ¿Sabe usted si es útil en glioblastoma multiforme? Preguntan por acá, doctor. Ah, caray, no. No, ¿para qué les invento?
No, yo no tengo experiencia en eso. Sería muy aventurado decir que es útil. Sé que hay reportes en esto, pero yo diría mentiras. Yo no tengo experiencia en eso. Muchas gracias, doctor. El doctor Jesús Beltrán Pérez, excelente plática, maestro. ¿Está indicada la crioablación por segunda vez en caso de recurrencia tumoral? Saludos desde Nueva Orleans, Jesús. No hemos tenido nosotros ninguna recurrencia. Entonces, personalmente no hemos tenido eso. Que se ha reportado, sí, sobre todo los pacientes que tienen von Hippel-Lindau, pero aparece un tumor en otro lado como parte de este síndrome, sí. Entonces, se puede ir a tratar. Por eso, el tener un paciente con ese síndrome no está indicado hacerle una nefrectomía, sino estar esperando a que aparezca. Si ya tiene el síndrome diagnosticado perfectamente, porque tiene sus lesiones en la piel, sus neurofibromas y todo esto, y de repente se hace una tomografía, porque ya tiene que ser una tomografía como parte del protocolo, pues y se empieza a ver tumores, pues hay que agarrarlos cuando tengan menos de 2 centímetros y se pueden ir haciendo las crioablaciones. Pero no, yo no he tenido casos, yo no he tenido una recidiva del mismo tumor, porque eso pues ya es un cubito de hielo. Saludos, Jesús, hasta Nueva Orleans. Muchos saludos, cuídate. Muchas gracias, doctor. Acá nos comentan, excelente presentación. Y ya para no abusar del tiempo del ponente, agradecemos a todos los asistentes, a los que nos acompañan de toda la República Mexicana. Abrazos a los doctores muy activos desde allá, desde Mérida. Abrazos y agradecimientos a quienes nos acompañan desde Perú, nos acompañan desde Honduras, Panamá, nos acompañan también desde Costa Rica. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y ya como es tradición, en este momento abrimos las cámaras y los micrófonos para que los asistentes puedan agradecer directamente al doctor. Saludos a todos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Suerte. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, Antonio, como siempre. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí escuchando. Estén muy bien. Gracias, Antonio. Gracias a usted, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. No, Gracias por su presentación. En los próximos días tendremos la presentación del webinar en línea y lo compartiremos con todos los asistentes. Un gusto, doctor José. Al contrario, mucho gusto. Aquí estamos para que cualquier duda, no puse mis correos ni nada, pero si tienen una duda a través de Antonio, me encuentran fácilmente en el Hospital Ángeles Mosel. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Al contrario, doctor, mucho gusto. Lo vi la semana pasada, también usted estaba conectado, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo en el área de endovascular oncológica, soy de la parte técnica, Sí. pero Sí, acá en Lima. Sí, lo vi que está desde Perú, doctor, allá, el doctor Marcos, ¿no? Sí, Sí, lo vimos la semana pasada. sí, siempre estoy acompañando todas las charlas, estoy pendiente. Invito a todos los médicos de Perú y esperamos que crezca todo esto allá en Lima. Pues sí, la verdad es un procedimiento muy, muy noble. Vuelvo a lo mismo. Como todo, doctor, como todo. Hacerlo con orden, es decir, siempre que vamos a hacer la cosa, en todos los casos uno tiene en su cabeza el orden que va llevando. Es decir, la principal complicación que tiene uno es el exceso de confianza. Ya tengo tantos años haciéndolo, así que como decimos aquí en México, apago el infierno a soplidos o me acabo el mar a cucharadas. No es cierto. Todos los casos uno tiene que ver como es el primero que uno va a tratar. Tiene que entrar con seguridad, pero sin exceso de confianza. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Sí? Cuando pecamos de eso se nos aparece el demonio. Sí, Un gusto, doctor, y saludos a Lima, a igualmente. todos los compañeros, y pues ahí estamos en contacto. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro.